Dame tu link. Bueno, hoy estamos con el resumen de una escatología reformada. Ojo, un poquito nada más, ¿sí? Mucho no. Un poquito. El término escatología es una palabra griega que significa estudio de las últimas cosas, derivada de escato, último o postrero, y logía, tratado, discurso o estudio. ¿Qué es el saumerio? Generalmente saumerio para gente. Entonces, la escatología es el estudio o doctrina de las últimas cosas, del tiempo del fin. El estudio de la escatología responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la finalidad o el destino final del individuo? ¿Cuál es la meta hacia la cual se mueve la raza humana? ¿Perece el hombre con la muerte o entra a otro estado de la existencia, sea de bendición o de perdición? La escatología es el estudio del complejo de eventos escatológicos que representa el clímax de la historia, el momento cúlmine de la historia mundial, que es el que estamos transitando ahora en este tiempo del fin. La resolución y la consumación del programa cósmico de Dios. El programa cósmico de Dios, de lo que se llama literalmente la oikonomía de Dios, la economía de Dios. De eso trata la escatología y es importantísima, no solo para la comprensión de las verdades bíblicas, de las doctrinas cristianas, sino en realidad la escatología también la estudian personas que no profesan la fe cristiana, porque quieren comparar y quieren saber lo que sucederá en este tiempo final. Hemos entrado en el tiempo final, en lo que llama la semana 70 del tiempo de Daniel. Estamos cercanos a ese momento. En pocos años, el gobierno, el statu quo, la realidad que vivimos hasta hoy, desarrollada durante cientos de siglos y teniendo una pragmaticidad a partir de entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, se creó un modelo, el nuevo orden mundial, ese modelo, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con los Estados Unidos. Está todo en la Biblia también, aunque también está en la historia. Los descendientes de Manasés serían una gran nación, dice Génesis 49. Esos son los Estados Unidos. Entonces fueron hegemónicos desde fines de los años 1940 hasta dentro de un par de añitos. Estamos en el 2021, 2022. Dios. Los dos de la victoria. Entonces, son como 80 o 90 años, casi un siglo, va a ser de dominio de los Estados Unidos. Ahora, hay otra nación que se está levantando, que la Biblia dice en el Apocalipsis, libro escatológico por excelencia, que entrarán e invadirán Israel con muchedumbres de gente incontables. Hay una sola nación que tiene esa característica en el planeta, que son los que más cantidad de humanos son lejos, que son los chinos, 1.400 millones de habitantes. Pero entendamos que en China durante muchos años, no hasta hace mucho, existía una ley que era la del hijo único. Ustedes saben que yo he tenido amigos chinos, Chengwo, el supermercadista que hacía artes marciales. Bueno, y esto que cuento no solo lo sé porque lo dicen, sino que lo sé de los mismos chinos. Él, por ejemplo, Zheng Chengwo, era un chino del interior de China, no de las grandes ciudades. Y se tenía 3 hijos, 4 hijos también, pero solo podían anotar uno.
lo que significa que en China hay decenas o cientos de millones de personas que no están empadronadas. Entonces los chinos no son 1.400 millones. Cuando hablamos con él hace unos años, se tenía la referencia que eran 1.200. Y él me decía, no, ¿qué van a hacer 1.200? Debe haber como 300 o 400 millones más. ¿Se entiende? Entonces probablemente China sea realmente un país con 1.600 o 1.700 millones de personas. El país que le sigue detrás de China, que también tiene muchos y está muy cerquita, es India, que tiene unos 1.100 millones. Después no hay ningún otro país que tenga tanto. Después ya van bastante relegados hacia abajo. Entonces, ¿quién puede en el tiempo final invadir Israel con muchedumbres de ejércitos incontables? China, quizás una coalición chino y pakistaní. Cuando yo me convertí al Evangelio y era niño, hablaban de Gog y Magog y hablaban de Rusia y los Estados Unidos, porque en aquel entonces estaban peleando Rusia y los Estados Unidos, pero resulta que Rusia tiene apenas 300 millones de habitantes, no llega. ¿Me explico? Entonces, no es congruente con la escritura. Hay muchos países, hay un par de países que tienen más gente que Rusia. Rusia tiene un poquito más personas que Brasil, por ejemplo. Y Estados Unidos tiene más que ellos, un poco más. Entonces, no puede ser Rusia, porque no hay un destacamiento. Rusia destaca, son 1.500 millones. Puede que haya una coalición para invadir Israel en su momento, en el que también esté Rusia, porque sabemos que Rusia es muy amigo de China. Pero en realidad, concretamente, el único país capaz de invadir con tanta gente que sea muchedumbre incontable es China o India. Que ahora India se está convirtiendo también en una potencia, militar. Bueno, ¿cuántos minutos vamos? 7,5. 7,5. Entonces, la escatología es el estudio del complejo de eventos escatológicos del tiempo del fin que representan el sumum, el clímax de la historia mundial. La escatología también es un término usado para designar la enseñanza de las escrituras concernientes a la consumación final de todas las cosas. Se asume a través de toda la escritura que la historia es la escena de la actividad redentora de Dios y por lo tanto se está moviendo hacia un nuevo orden en el que el pecado y el mal serán destruidos y Dios llegará a ser el todo en todos. Eso lo dice creo que en Colosenses. Ahora, ha habido varias eras desde que Dios puso al adámico. De hecho, la Biblia cuenta eras antes de Adán incluso. Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas cuando las aguas estaban desordenadas y vacías, ¿no? Y había todo un entrevero, un mezclado de las aguas, es decir, aguas en estado gaseoso, en estado sólido, aguas, o sea, no estaba solidificado o no estaba, digamos, quizás estuviera una parte solidificada, pero no era habitable para los adámicos. De eso nos habla la Biblia. Así que luego hubo una especie de orden, de reordenamiento, para que el planeta quedara apropiado para los adámicos, que sabemos que necesitan la tierra, que Dios los hizo de la tierra, porque la tierra sana los alimentos, y porque la Biblia dice que Dios tomó de la tierra. Entonces, en esa era, ahí hay una era, la anterior a Adán. Después está la era adámica. Está la era adámica que, si bien todos somos adámicos hasta el día de hoy, hubo una especie de evolución, de procesos, donde, por ejemplo, a partir de la torre de Babel, con Nimrod a la cabeza de una revuelta mundial con los pocos que fueran, 5, 10, 20 millones que serían de personas si llegaban,
Dios confundió sus lenguas. Ahí empieza una nueva era. Luego, en el diluvio, Dios vuelve a hacer algo tajante, como hizo al confundirle las lenguas, y arranca claramente una nueva era, porque solamente quedaron Noé con su familia, todos los otros humanos fallecieron. Luego, esa era está hasta, algunos dicen que Abraham, por supuesto, hasta que Dios elige un hombre para mostrarse y revelarle su voluntad completa, no solo su voluntad interina, como pasó con Noé. Le reveló su voluntad, pero con un corto lapso de tiempo, todo lo del diluvio le reveló, pero no le reveló como a Abraham, que cuando Abraham falleciera, su descendencia sería como las estrellas del cielo, que son los cristianos, los hijos de Abraham por la fe, y que también su descendencia sería como la arena del mar, que son, entre otras cosas, los musulmanes, que también descienden de Abraham, los ismaelitas, los judíos, que hasta el día de hoy no son espirituales, la gran mayoría de las, ¿cómo se dice?, de las tribus, entonces siguen siendo más terrenales. Bien, entonces hasta ahí hubo una era. Ahora, esa era, que fue, si bien cortita, porque es de Adán más o menos hasta José, Dios sentó las bases de esto que estamos hablando, eterno, de lo que iba a pasar más adelante. Y Jacob, justamente fue el que explicitó en las bendiciones de Génesis, capítulos 49 y 50, explicitó los pormenores del plan que Dios había empezado a mostrar a través de Abraham. Y Dios lo empezó a cumplir a través de los hijos de José, Manasés y Efraín. En realidad es su descendencia. Entonces hasta ahí viene otra era. ¿Sí? Ahí arranca otra era. Ahí arranca la era, digamos, del dominio pleno del hombre por el hombre mismo. Porque hasta Noé, si bien muchos hombres se dominaban a sí mismos y se gobernaban a sí mismos y así les iba, había otros como Noé que se gobernaban por la relación con Dios. ¿Cuánto vamos? 13 minutos. Bueno, vamos a cortar y continuamos.